Buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación. Si alguien está aquí por primera vez, yo también. Así que somos iguales. El Sermón del Monte. ¿Os ha gustado? ¿Sí? No ha habido mucho entusiasmo. Bueno, yo tengo un buen amigo que dice que el Sermón del Monte es su texto bíblico menos preferido. Y yo, aunque lo matizaría un poco diferente, entiendo lo que quiere decir. Es un texto muy incómodo. Y si durante esta serie de estudios no os habéis sentido incómodos, supongo que la enseñanza no habrá sido muy buena. Bien. Es incómodo el Sermón del Monte porque Jesús en él nos quita la máscara, no esta, sino que todos llevamos máscaras. Todos queremos aparentar lo que en realidad no somos. Todos queremos quedar bien con la gente y por lo tanto proyectamos una imagen nuestra de buena gente, de divertidos, de lo que sea. Pero en el fondo, somos otra cosa de lo que proyectamos. Y Jesús quita la máscara en el sentido, bueno, en varios sentidos en el sermón. Me imagino que la gente subiendo a escuchar el sermón eran judíos y por lo tanto tenían expectación en cuanto al futuro, que Dios iba a establecer el reino de los judíos, el reino del Mesías, el rey prometido por Dios, por los profetas. Y entonces, ¿cómo iba a ser la vida en el reino? Y lo más importante de todo, ¿habrá sitio para mí en el reino? ¿Soy suficientemente bueno para merecer estar en él? La pregunta sigue siendo vigente, porque Jesús prometió que Él va a volver otra vez y va a establecer el reino de Dios. Y la cuestión es, si tú y yo reunimos las condiciones para estar en el reino. Así que Diego y yo subimos a la montaña para escuchar lo que va a enseñar Jesús. Y yo le digo a Diego, ¿qué te parece? ¿Entraremos en el reino tú y yo? Y Diego dice, pues yo sí, porque soy bueno. Y César, que también nos acompaña, enseguida dice, Diego, tú no entras. Pero vamos a cambiar de tema o vamos a organizar aquí una pelea entre hermanos. ¿Eres suficientemente bueno para poder entrar en el reino? Pues sí, yo no he hecho daño a nadie. No he matado a nadie, no soy ladrón, soy buena gente. Entonces Jesús dice, no has matado a nadie.
Prediqué sobre esto una vez en la cárcel de Santoña, en Cantabria, donde están los presos de ETA, entre otros. Y dije que nadie levante la mano, pero ¿hay algún asesino en esta sala? Y después me enteré de que al menos la mitad de los presentes eran asesinos y por esto estaban en la cárcel. Y el pastor que me había invitado dijo que en aquel momento pensó: tierra, trágame. ¿Pero hay algún asesino aquí en la sala? Supongo que no. Pero Jesús dice que sí. Porque Jesús dice que no basta con no haber asesinado literalmente a alguien. El asesinato no empieza cuando disparas la pistola o clavas el cuchillo. El asesinato empieza cuando comienzas a tener pensamientos asesinos hacia alguien. El odio, la envidia, son formas menores de asesinato. Incluso la indiferencia. El solo hecho de decir: este con sus problemas no es asunto mío. Nos quita la máscara. Tú habías pensado que eras bueno, porque nunca habías asesinado. Pero Jesús dice: ojo, hay superficialidad también en nuestra manera de practicar la religión. Venimos a la capilla como esta. Cantamos los himnos. A lo mejor nos atrevemos a participar en la oración de forma audible o a predicar. ¿Y para qué lo estamos haciendo? ¿Realmente para la gloria de Dios o para ganar puntos para nosotros mismos? Y en el capítulo 6, la primera parte, Jesús, de este sermón, Jesús analiza la práctica religiosa y demuestra que en gran medida se debe a nuestro afán de ganar crédito con otros. Luego pasa a la cuestión del dinero. ¿Cuáles son tus metas en la vida? ¿Ganar mucho dinero? ¿Amontonar bienes? ¿Tener suficiente para comprar cualquier capricho que tengas? Porque hay mucha gente que vive así. ¿Qué lugar tiene Dios y el reino de Dios en tu vida en comparación con tu afán de riquezas? ¿Quieres avanzar el reino de Dios o quieres avanzar tu propia cuenta bancaria? En todos esos sentidos, Jesús nos quita la máscara. Revela que somos mucho menos buena gente de lo que pensábamos antes de escuchar el sermón. Por eso mi amigo dice que no le gusta mucho.
Este sermón fue predicado en principio a los discípulos de Jesús. Dice al principio que Jesús subió a la montaña juntamente con sus discípulos, y cuando los discípulos estaban alrededor de él, entonces empezó a enseñarles. Pero inmediatamente formó una multitud de personas también. Así que en la congregación había personas ya comprometidas con Jesús, juntamente con otras muchas personas no comprometidas, pero curiosas para saber lo que Jesús estaba enseñando. Y me imagino que en esta mañana yo estoy hablando más o menos a una congregación similar. Algunos de vosotros muy comprometidos con Jesús como discípulos suyos y otros todavía sin comprometeros. Y Jesús llega al final de su sermón contando una pequeña parábola, y vamos a centrarnos en esta parábola. En el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, versículos 24 a 27. Así concluye Jesús su sermón. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Creo que esa pequeña historia es muy fácil de entender. Dos hombres deciden construir casas. Acerca de estas casas no se dice nada. No sabemos si una era mejor que la otra o más grande, si una era de mejores materiales. La única diferencia entre ellas que se nombra son los cimientos. Una casa se construyó sobre roca y otra sobre arena. Y por supuesto, mientras el tiempo era bueno, con sol, sin vientos, las dos casas estaban allí iguales y parecían igualmente estables. Pero cuando llegó la tempestad y una inundación, entonces se vieron las diferencias. La casa sobre la roca se mantuvo firme y la casa sobre la arena se hundió porque no tenía buenos cimientos. Hasta aquí entendidos, ¿no? Comprensible. Jesús está diciendo que nuestra manera de vivir es como construir una casa. Cada día tenemos nuevas experiencias, tomamos nuevas decisiones. Cada día añadimos a la casa que estamos construyendo.
esta casa aguantará los ataques, los problemas de la vida, o se hundirá. Y Jesús está diciendo, esto depende de tus cimientos. Puedes construir sobre la roca y sobre arena. ¿Cuál de las dos, sobre cuál estás construyendo tú? La roca. Si eres un buen creyente evangélico, seguramente dirás enseguida, la roca es Cristo. Bueno, en un sentido tienes razón, pero no es lo que dice el texto. Lo que dice el texto es, repito, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. No dice cualquiera pues que cree en mí. Quizás lo pudiera haber dicho, pero no es lo que dice. Cualquiera pues que oye estas palabras. ¿Qué palabras? El Evangelio. Buena respuesta evangélica. Pero en el contexto, obviamente, es el contenido de lo que acaba de predicar en el Sermón del Monte. Ya ahora algún buen evangélico estará diciendo, cuidadito con lo que dice este predicador, porque esto me suena que va por un evangelio por obras. Bueno, sin obras no hay salvación. Por si acaso alguien está sintiéndose perplejo en este momento, diré mi pequeña fórmula. No somos salvos por nuestras obras. Sí somos salvos para buenas obras. Y por lo tanto, no somos salvos sin obras. ¿Entendido? Quizás no, pero vamos a seguir adelante. Si quieres que tu casa se mantenga firme en las tormentas de la vida, especialmente en las grandes tormentas que vienen, tu muerte, el juicio que te espera después de tu muerte. Si eres sabio, estarás construyendo tu casa sobre los cimientos de la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte. Y si eres tonto, y lo siento, pero Jesús habla así, estarás construyendo tu casa sin preocuparte por los cimientos, que es, a mi juicio, lo que el 99% de nuestros conciudadanos hacen. No se detienen ni un momento para considerar cuál es el fundamento de mi vida, dónde puedo encontrar orientación para vivir correctamente. La gente sencillamente traga las opiniones de los demás, la corrección política, la filosofía del día, y no piensa más.
Jesús llama a estos, bueno, en esta versión, insensatos, pero en otras versiones es más fuerte, tontos, imbéciles. En otras palabras, Jesús, al llegar al final de su sermón, pide a todos sus oyentes que decidan, que tomen una decisión. ¿Qué voy a hacer con todas estas enseñanzas de Jesús? ¿Voy a asimilarlas en mi vivencia? De manera que cada día medite en ellas y establezca mi vida firmemente sobre ellas. ¿Las obedeceré o seguiré los impulsos de mis propios apetitos, de mis propios gustos? Iré construyendo mi casa sobre mi egoísmo, sobre mi injusticia. Esta es la cuestión. Y si no tomas la firme decisión de seguir a Jesús como discípulo y aprender de Él e ir absorbiendo poco a poco sus enseñanzas y ponerlas por obra, lo siento, pero sigue siendo el insensato cuya casa se va a destruir finalmente. La elección es a la vez muy sencilla y muy difícil. Porque que más que menos todos nos hemos ido adiestrando en la vida en nuestro propio egocentrismo. Y empezar a vivir de otra manera, diciendo, yo no soy el Señor de mi propia vida, lo es Cristo. Es muy fuerte. Pero al llegar al final del sermón, Jesucristo en realidad no nos deja otra opción. Tenemos que decidir. Si hoy estás aquí por primera vez, quizás sea para ti demasiado prematuro invitarte a tomar una decisión, porque hay que tomar decisiones sensatas y basadas en evidencias. Pero si tú has seguido esta enseñanza desde el principio, tienes que decidir. Yo voy a ser discípulo de Jesús, voy a reconocer su autoridad sobre mi vida, voy a reconocer que Él es el sabio y yo soy el necio, y que cuando Él manda es por algo sensato. Voy a someterme a su autoridad en mi vida. Esta es la pregunta. Te pregunto entonces, ¿estás dispuesto a decidir? Sé que muchos dirían enseguida, sí, ya hace tiempo lo decidí. Pero quizás después de meditar en todo el sermón, haya venido el momento de necesitar
reafirmar la decisión, porque fácilmente con el paso del tiempo, aun habiendo decidido seguir a Jesús, en un momento podemos habernos deslizado y no estar siguiendo a Jesús tan de cerca como Él y Dios lo desean. Es una decisión difícil porque a lo mejor hace muchos años que estás construyendo tu casa sobre la arena, sobre criterios inestables, sobre criterios que ni siquiera sabes cuáles son. Y ahora te confrontan con las enseñanzas de Jesús. ¿Qué harás? ¿Serás sabio o insensato? ¿Seguirás construyendo tu vida sobre criterios que no sabes de dónde vienen? ¿O sobre las enseñanzas firmes del Hijo de Dios? Oremos un momento. Padre, te damos gracias porque tú conoces a la perfección cada persona aquí presente. Conoces nuestras aspiraciones, nuestras luchas, nuestras ambiciones, nuestros deseos. Y sabes si se conforman a lo tuyo o si son arenas traicioneras. Señor, ábrenos los ojos a tu sabiduría. Ayúdanos a construir nuestras casas sobre la roca firme de tu revelación, de las palabras de Jesús. Gracias porque tú enviaste a tu Hijo al mundo para reorientar una humanidad perdida. Y Señor, queremos ser hallados por ti en esta mañana. Y por tanto ser capaces de vivir conforme a tu voluntad. Pedimos que así sea, en el nombre de Jesús. Amén.